Muy bien. El versículo que vamos a buscar es el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 12, versículo 1 y 2. Dice en el nombre del Señor Jesucristo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La importancia de la obra de la fe en nosotros. Le damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por esta ocasión que nos permites hablar esta palabra, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos a hablar, ayúdanos a entender, conforme a tu gracia, a tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen su asiento, hermanos. Y vamos a hablar entonces del consumador de la fe. Cristo como el consumador de la fe. Ya hemos hablado, hermanos, que la fe tiene su origen en el huerto del Edén, pero su origen es Dios, en este caso Cristo. Cristo es el autor de la fe, no solamente el que produce por sí mismo la fe, sino que Él es la causa por la cual existe la fe en el mundo. La fe como una herramienta de lo que Dios nos ha dado, no para vencer a Dios, no para convencer a Dios, sino para entender a Dios. Ya hemos hablado mucho de estas cosas, que la fe también se utiliza como un concepto de entendimiento, y así lo enseña el libro de Hebreos, pues, capítulo 11, versículo 1. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que estamos en presencia de que nosotros, por medio de la fe, pero no de esa fe creadora, o lo que se cree pues como la fe creadora, esa fe donde usted dice que si usted ora y ora y ora por eso, al final Dios le obedece, Dios va a hacer lo que usted dice. No, esa no es la fe de la cual estamos hablando. Adelante, hermano. Estamos hablando de una fe que tiene su origen en Dios y donde nos dice que por esa fe logramos entender, porque el punto importante que abarca todos estos aspectos de la vida cristiana, la fe y el entendimiento. Necesitamos entender que eso es lo que Dios quiere. Porque una vez que entendemos, entonces el trabajo se nos hace menos difícil. Sencillamente, porque de alguna manera logramos entender. Es decir, el que entiende puede obrar con fe. Y todos ustedes están aquí, de alguna manera, es porque han entendido. Y ese entendimiento les produce fe. No es posible que puedan tener fe si no entienden. Y tal vez no que entiendan las cosas inentendibles, ¿no? Porque hay cosas que no se entienden, pero puedo entender no lo que me dicen, pero puedo entender de repente quién me lo dice o de quién se me está hablando. En este caso se nos está hablando de Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe, y nuestra mente, nuestro pensamiento y nuestra fe está direccionada hacia esa persona. Ya entendemos pues que todo repercute hacia la persona del Señor Jesucristo y nada puede estar fuera de Él. Ayer hablamos de un tema muy importante. Ayer hablamos de la introducción del libro de Apocalipsis, o sea, la razón de ser del libro de Apocalipsis. El hermano Neri con la mirada me está diciendo que por favor se lo pasen. ¿Es así o no es así? ¿Se da cuenta que tengo discernimiento? Entonces, pásele esa predicación, por favor, al hermano Neri, para que él oiga ese tema,
que pasa es que está muy lejos, pues no puede venir de los lunes tampoco, porque los lunes tiene que estar batallando ya en Cádiz y no puede venir para acá. Muy bien, hermano. Entonces, el lunes hablamos de la importancia de entender el libro de Apocalipsis a través de esa introducción, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar y que Él la declaró por medio de su ángel a su siervo Juan, para manifestar las cosas que deben suceder pronto, y las declaró por medio de su ángel a su siervo Juan. Y ahí estamos hablando que de Juan el escritor, que dio testimonio de la palabra de Dios, dio testimonio de Jesucristo. Juan dio testimonio de Jesucristo. Y todas esas cosas lo llevamos pues al mismo planteamiento. ¿Cuál es? Juan entendió. Juan entendió. Y el entendimiento nos hace y nos produce esa fe que nos ayuda a mantenernos siempre. Porque hay que ver, hermano, que pasar 20 años esperando a Cristo y que Cristo en 20 años no haya llegado, pero sin embargo nosotros mantenemos la fe de que viene, ahí tiene que haber algo de entendimiento. O sea, no es posible que eso se vaya a apoderar del hombre solamente como una cosa sencilla que pasó, porque todas las religiones del mundo, ellos se mantienen ahí porque ellos no están esperando a una persona. Nosotros somos los que estamos esperando a una persona, y en este caso al Señor Jesucristo. Y cosa fácil pues es que usted esté en su casa, bajo la tranquilidad de su casa, bajo el confort, esperando a Cristo. Pero cosa difícil es que mientras espera lo hagan correr, pasa hambre, lo golpeen, lo maten, lo acierren, ande descalzo, sin comida, de aquí para allá, de allá para acá, que tengan que lanzarlo para que se lo coman los leones, o lanzarlo en un horno de fuego. Todas esas cosas nos indican que esas personas entendían lo que estaban haciendo. Ellos entendían. ¿Cuál es su diferencia en cierto aspecto con nosotros? En que muchos de nosotros no entendemos, no tenemos criterio del Evangelio. Vamos al culto porque todos los demás van. Cantamos porque los demás cantan. Oramos porque los demás oran. Entonces, qué bueno sería que en nuestra forma de analizar la fe, cada uno de nosotros sea una columna, en el sentido de que tenemos criterio. Mire, hermano, independientemente de lo que los demás crean, yo creo algo, yo creo esto. Y por cuanto lo creo, yo lo vivo. Y por eso las palabras pues del hombre Habacuc, cuando dice: el justo por la fe del otro vivirá. ¿No dice así? Dice que por su propia fe vive. Entonces quiere decir que él entendió algo, al punto que la fe que tiene como un elemento personal, como una sustancia personal, le permite mantenerse en pie. Así que si usted fracasa, pero dice: no, pero yo fracasé una vez, pero no significa que siempre voy a fracasar. Yo me levanto y continúo andando. Y los demás pueden decir cualquier cosa: no, ese no va a llegar, ese no va a poder, este no va a servir. Pero él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está haciendo porque ha entendido, y todo eso está radicado en medio del entendimiento. De manera pues que cuando vemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10, las palabras del ángel a Juan, que le está hablando que no solamente Juan, sino que habían otros como Juan que guardaban el testimonio de Jesús. Y eso lo hacían porque entendían. Vamos a leerlo entonces, el libro de Apocalipsis, capítulo 19, verso 10. Y dice: y yo me postré para adorar. Creo que dice así. Y él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy, dice, adora a Dios, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los que retienen el testimonio de Jesús. Y luego dice: porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía.
Es decir, que todo lo que se habla de Jesús es el espíritu de la profecía. Pero ¿qué significa ser testigo de la fe? Las palabras del Señor Jesús, cuando va a partir de esta tierra, me serán testigos. Ustedes han leído eso, ¿verdad? Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, creo que dice así. Y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Samaria, en Judea y en Chorochoro. Dice lo último de la tierra. En Chorochoro, de ahí para allá ya no hay más nada. Eso es lo último de la tierra. Entonces, en ese sentido, la Biblia dice, me seréis testigos. Pero, ¿cómo usted testifica de Jesucristo? Para ver. Porque la Biblia dice que Juan testificó, y voy a leerlo acá. Voy a leerlo en el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Por favor, pásenle eso rápido al hermanito Nel. Que más tardecita me va a llegar el mensaje, varón, no me lo han pasado. Es lo que conozco yo. Dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Este es Juan. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. El testimonio de Jesucristo. Supóngase que usted tiene que hablar con un judío y usted tiene que testificar de Jesucristo. ¿Cómo lo hace? No solamente que usted va a decir que yo canté un himno o que Dios me sanó una enfermedad y yo voy a dar un testimonio. No, usted va a dar un testimonio de lo que hizo Cristo, de lo que hizo Dios en su vida, pero usted todavía no va a dar un testimonio de Él como persona, de Él como individuo, de lo que la Biblia dice de Él, no de lo que Él hizo por ti, sino de lo que la Biblia dice de Él. ¿Qué dice la Biblia de Él? Y eso es importante. Por eso Cristo, en su fundamento estructural bíblico, Él dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. Vea que entonces Cristo tiene un lineamiento estructural en su mente de que la Escritura dice algo de Él. La Escritura dice algo de Cristo. Y todo lo que la Escritura dice de Cristo, el ángel que le habla a Juan dice que ese es el espíritu de la profecía. Ese es el testimonio de Jesús que mantiene viva la profecía y que es la causa de la profecía. De modo pues que de un solo punto parte la fe y la profecía. De un solo punto parte la fe y la profecía. Y en un solo punto se consuma la fe y la profecía. Es decir, que la fe y la profecía están muy ligados. Y me refiero a la profecía que habla de que el hijo de la mujer había de nacer, había de vivir en el mundo, había de morir y había de resucitar. Adán lo entendió y produjo fe en él. Y cuando le produjo fe, le cambió el nombre a la mujer y la puso Eva. Él entendió lo que significaba la fe, y la fe hay que entenderla. Vamos a decir, hermano, yo creo eso, yo lo creo por fe, yo lo creo y eso lo declaro, eso va a suceder porque yo lo creo. Bueno, amigo, quédese ahí, reviéntese, si es posible, pero Dios no se mueve de esa manera. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Entender la fe. Vamos a entender la fe, porque entendiendo la fe, sabemos que el Señor Jesús es el autor y consumador de la fe. No puede haber una fe que no parta de Jesús y que no termine en Jesús. Eso indica que toda fe del hombre, en lo que a salvación respecta, glorifica a Jesús. Porque usted no puede tener fe para su propio beneficio, no puede tener fe para su propia gloria. Debe tener fe para que el nombre de Jesucristo sea glorificado, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. De manera pues que Jesús es el autor y consumador de la fe. En Cristo comienza todo, en Cristo termina todo. Ya hemos hablado que la fe surge como la señal o la promesa de salvación. Allí comenzó la fe. Allí comenzó la fe. Por eso el apóstol Pedro dice
El fin de nuestra fe es. El fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. ¿Pero por qué lo dice así como con miedo? El fin de la fe es la salvación de nuestras almas. No es la riqueza, no es el acto de ganado, no es el poco de plata, no, es la salvación de nuestras almas. Ese es el fin de la fe. ¿Lo podemos entender? ¿Aló? ¿Lo podemos entender? Seguro. ¿Y por qué hacemos otras tantas cosas por fe, pues? Y le damos más valor a la salvación de nuestras almas, a las otras cosas que hacemos por fe, que a la salvación de nuestras almas. Porque si yo estoy enfocado en la fe, debo estar enfocado en la salvación de las almas. En este caso, la mía primero. Porque yo no quiero que ustedes se salven a diferencia de mí. No. Yo quiero que ustedes se salven, pero yo también. Como dice la Biblia, para que ninguno tome tu corona. Es decir, usted agarre la suya y yo agarro la mía. Esa es la idea. ¿Quieres decir algo? Gloria a Dios. Bien, vamos a leer un versículo acá en el libro de Romanos. Romanos capítulo 8. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vea la forma, vamos a leerlo, si alguien lo puede leer, por favor. 8:24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperar? Ok. Lo que yo tengo, ya no lo espero. ¿Por qué? Porque lo tengo. Entonces, cuando nosotros analizamos cómo podía ser la fe en el huerto del Edén, antes del pecado, y cómo puede ser la fe después del pecado. La fe antes del pecado pareciera que no consistía en recibir nada. Esa fe no era para recibir, ni siquiera era para esperar. Esa fe yo puedo entenderla como para perseverar, como para mantener, y no es descabellado. No es descabellado porque la Biblia dice que los que tienen fe la usan para preservación del alma. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? Entonces no podemos decir que la fe de Edén haya sido para perseverar y para preservar. Y le explico por qué, hermano. ¿Qué necesitaba Adán en Edén? ¿Ah? Nada. O sea que la fe de él era mantenerse, porque no necesitaba nada. Ahora, ¿nosotros necesitamos? Necesitamos. Amén, es que así sea, que sigamos necesitando. Ya. Y así es. Ok, así es. Así es, necesitamos. Y nosotros anhelamos lo que viene. Adán no lo anhelaba. Ni físico ni espiritual. ¿Por qué? Porque Adán tenía comunión con Dios en el huerto. Si es por la parte espiritual, él tenía comunión con Dios en el huerto. Todos los días hablaba. Y si eran las partes físicas, todo lo tenía allí. Todas las necesidades de Adán fácilmente podían ser suplidas con lo que estaba allí. Así que la fe de Adán no era para recibirlo. ¿Qué dice usted, hermano? Que me metió el ojo así como hurungando a él. ¿Quiere decir algo? Todavía no, o sea, más adelante. El hermano Israel quiere decir algo. Sí. Siempre la fe ha sido para salvación. Fin último, la salvación. Solamente como lo está planteando, hay diferentes formas de afrontar esa salvación. Realmente nosotros tenemos fe de una sola manera. Y
Fíjense que hay personas, vamos a poner el caso de Aníbal, que dijo Marvel, Aníbal sabía cómo conseguir la victoria, pero no sabía qué hacer con ella. Muchos de nosotros tenemos fe en un sentido para alcanzar. Es decir, yo quiero algo y lo persigo hasta que lo alcanzo. Pero una vez que lo alcanzo, ya no sé cómo tener fe para retener lo que alcancé y entonces por coincidencia lo pierdo. Es que muchas personas tienen una fe, si se les puede llamar de esa manera, para alcanzar cosas. Persiguen y la fe no deja indiferente, porque ese es el otro punto, la fe te lleva a actuar. Una persona que diga que tiene fe en alguien, porque yo tengo fe que Dios me va a proveer, pero no voy a trabajar, yo voy a quedarme aquí sentado, te va a morir. O sea, la fe te lleva a actuar, pero una vez que actúas y obtienes lo que estás persiguiendo, ahora tienes que mantener eso, y para eso también se necesita fe. Es lo que estamos hablando respecto a Adán, pero normalmente uno enfoca la fe desde una sola vertiente. Yo tengo una fe para alcanzar, pero luego que lo alcanza, casi siempre, de ahí lo que van es para atrás. De ahí esa fe, después que alcanzan, entonces lo que vienen es que comienzan a perder, porque consideran que el objetivo ya se ha logrado. Entonces, para presentar ese punto allí de que siempre la fe es para salvación, solamente que no siempre se utiliza de la misma manera, y yo creo que en el camino del Evangelio viene como una retroalimentación. Tenemos fe para alcanzar un objetivo, y una vez que alcanzamos ese objetivo, necesitamos alcanzar otro objetivo sin perder el que ya alcanzamos. Entonces, fe para alcanzar y fe para retener, para conservar lo que ya se ha ganado. ¿Alguien más quiere hablar? Ok, entonces vemos la perspectiva de Adán. Él tenía fe, pero una fe pre-pecado, antes del pecado. El enfoque de la fe era distinto, porque él ya no necesitaba nada, todo lo tenía, incluida la salvación. Todo estaba allí. Quiten esa guitarra, siéntate aquí hoy. Oye, la gente está más lejos. No escucha. Entonces, analizamos el asunto, bienvenido. Analizamos el asunto, hermano. ¿Recibo algo por la fe? ¿Tiene la fe la capacidad de alcanzar algo? Yo diría que así, de plano, no. La fe no alcanza nada, y le explico por qué. Todos los hombres tienen fe, y todas las mujeres tienen fe. Y como ya les he dicho, todo el que emprende un trabajo lo hace con la esperanza de ganar en ese trabajo, quiere decir que tiene fe. Sobre todo el que va a invertir, tiene fe que le va a ir bien, pero no siempre le va bien. A veces le va mal, entonces no es por falta de fe. ¿Por qué? Porque la gente ha pensado que la fe crea. La gente ha pensado que la fe puede construir. No, la fe no puede construir, la fe lo que puede es entender lo que ya se ha hecho. La fe de Adán no pretendía alcanzar nada porque todo lo tenía ahí. Ahora, su fe le ayudaba a mantenerse, de manera que cuando Adán peca, la Biblia dice que Adán traicionó a Dios. Vea la forma, como era una fe que no era en esperanza como la nuestra, no era en esperanza en el sentido de que él todo lo tenía, incluida la salvación. Y vamos a ver al punto de lo que habla Pedro, que el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Como decía nuestro hermano Israel, la fe, más allá de que tenga varios enfoques y varias formas de vista, el fondo sigue siendo el mismo. Debes entender a Dios, debes entender lo que Dios es, lo que Dios ha hecho, lo que Dios dice, debes tratar de entenderlo. Y una vez que lo entiendes, te apoderas de eso que has entendido. Por eso luchas por fe. Esa es una de las causas que muchos comienzan y no terminan. Usted dirá a veces, no terminan porque no tienen fe, es verdad. Pero no tienen fe porque no han entendido. Y eso es lo que tenemos, lo que tenemos visto en lo que aconteció en el desierto. La Biblia dice que ellos no oyeron y no aplicaron fe a lo que oían. Es evidente. ¿Cuántos tienen fe en este libro? ¿Y usted hace todo lo que está escrito ahí?
entonces no tiene fe. Así de sencillo. No, yo tengo fe en Dios, no es verdad. Si usted tiene fe en Dios y no busca a Dios, usted no tiene fe en Dios. Usted cree que Dios lo puede ayudar. Usted cree que Dios lo puede salvar. O sea, usted tiene fe en lo que Dios hace. Pero en Dios como persona, como individuo, usted no cree. Ni lo considera ni lo valora. Solamente recibe los beneficios que de Él emanan. Pero a Él como persona, es más, ni lo quiere siquiera. Porque entiende, y eso es evidente, cuando por alguna causa se puede decir, oye hermano, mire, yo no puedo todavía por esto, porque yo hago esto, yo digo esto, yo soy de esta manera. Entonces ahí está evidenciando que su fe no es cierta. Razón no entiende a Dios. Es imposible hacer las cosas. De modo que Adán, un hombre que entendía a Dios, pecó igual. Pecó. Y el apóstol Pablo, hablando del pecado de Adán, le da un carácter superlativo. La Reina Valera de 1960 le dice prevaricación. La NBI le dice traición. Es decir, que Adán traicionó a Dios. Pregunto, ¿una persona que a usted lo traiciona, a usted le volvería a dar confianza? ¡Aló! La gente que está ahorita aquí, pues. ¿Qué tú dices? Una persona que te traiciona, che, ¿le vuelves a dar confianza? Che. Lo que pasa es que primero que la confianza se volvería a ganar, o sea, con el tiempo. Pero tiene que ser un tiempo largo. No, hermano, yo pienso que después que hay traición, ya es difícil que vuelvan a nacer raíces. Bueno, también tiene que haber una traición que sea muy fuerte. Depende también de la traición, pues. Yo pienso que todas las traiciones son fuertes, solo que las medimos por su envergadura dependiendo la condición en la cual se presente. Por ejemplo, si alguien me traiciona, cuando yo le digo, mira, voy a estar en tal parte, ten cuidado, no digas nada, y tú lo dices, entonces yo digo, oye, pero ¿por qué lo dijiste? Me traicionaste. Pero ahí no pasa nada. Pero si es una traición para que me quiten la vida, es traición igual, solo que las dimensiones son distintas, pero el objeto es el mismo, traicionar. Entonces Dios considera que Adán lo traicionó. Adán lo traicionó. Y Dios considera que usted y yo, cuando manifestamos que tenemos fe y en ese entendimiento, lo hemos traicionado. Por eso dice Habacuc, el justo vivirá por su fe. Vive por eso, es decir, entiende eso. Y no solamente el que come por eso, no. Esa es su forma de vivir la fe, porque ha entendido. Eso se llama vivir por fe. Si usted tiene sed, toma agua y listo. ¿Por qué? Porque tiene fe que el agua le quita la sed. Y no necesita que se lo expliquen, hasta un niño lo entiende. Le da sed y pide agua, eso es una fe práctica. No necesita mucha teología, es práctico. Entonces, una vez que usted entiende las cosas, la experiencia le lleva a obedecer a lo que sabe. Y dice, mira, te dio sueño, voy a salir corriendo para que me quite. Te dio sueño, voy a comer para que se me quite. No, te dio sueño, duermes, porque esa es fe. No es que dice, no, yo tengo fe, que tengo sueño, pero no me voy a dormir. No, así no funciona la fe. La fe funciona es que si tienes sueño, duermes. Así es que funciona. Y si tienes hambre, comes. Así funciona. Entonces nosotros a la fe le añadimos ribetes distintos a su propia naturaleza. Ahí hay un problema. Entonces usted se va a encontrar en la iglesia y en el mundo con montones de hombres que tienen fe, pero nunca logran el objetivo que han trazado, porque lo trazaron sin entendimiento. Tuvieron fe en alcanzar lo que Dios no les ha prometido. Entonces ahí se mueren y pasan los años y nunca logran nada. Andrés, tú levantaste la mano, ¿no? Bueno, pero entonces cuando te acomes el tapabocas, espera que yo vaya para acá, porque si yo veo, yo pienso que tú me estás levantando la mano. Entonces después cuando me levanté, digo, oye, ¿no me diste la palabra? No, porque yo pensé que te estabas acomodando el tapabocas.
Esto es el asunto, amados hermanos, de esa realidad de la fe. Entonces, imagínese usted que Adán tuvo fe, pero una fe distinta a la que nosotros podemos manifestar, porque él tuvo fe de preservar lo que tenía. Me gusta esta palabra, pues. Me gusta esta palabra por cuando yo tengo fe para seguir siendo lo que soy y no para ser lo que no soy. Y a veces nosotros queremos tanto ser lo que no somos que no entendemos que lo que somos también es valioso. El blanco quiere ser negro porque menosprecia el color, y como no lo acepta, claro, yo también tendría hasta ciertas razones de que un blanco quiera ser negro. Yo no lo culpo. Yo no culpo a un blanco que quiera ser negro, color bonito, pero yo le digo, confórmese, o sea, disfrute su color blanco, porque si Dios hubiese querido que usted hubiese sido, pues, beneficiado por el color negro, usted lo tuviera, pero no lo obtuvo. Entonces disfrute de su color blanco y no quiera ser negro. Usted no ha escuchado lo que pasó con los 3 negritos. Yo creo que el cuento eran 3 blancos, pero después lo cambiaron y le pusieron 3 negritos que se consiguieron con el genio de la botella. 3 negros destaparon la botella y el genio le dijo: tengo 3 deseos. ¿Qué quieres tú? Y el primer negrito dijo: yo quiero ser blanco. Se lo puso blanquito, hermano, se parecía un pedazo de queso. Y el otro negrito, cuando lo vio blanquito, dijo: yo también quiero ser blanco. ¿Cómo no? Blanquito. Y estaba el otro negrito muerto a la vez. Y el genio le dice: ¿por qué tú te ríes? ¿Cuál es tu deseo? Que me lo pongas negro otra vez. Usted nunca va a dejar de ser lo que es. Aprenda a vivir con lo que es. Y tenga fe en mantener lo que tiene, en vez de estar deseando ser lo que nunca va a ser. Entonces hay montones de iglesias hoy en día ofreciendo al hombre tener lo que el hombre nunca va a tener. El ciudadano, ¿te está arreglando el tapaboca o vas a una pregunta? Una pregunta. Okay. Ajá, y si una persona quiere, o sea, la fe, y tiene mucha fe, pero lo que está pidiendo no le conviene, por tener fe, ¿se le concede o...? No se le concede. Es lo que estoy diciendo. Es lo que estoy diciendo, pues, porque la fe es una herramienta que debes utilizarla no para luchar contra Dios, no para vencer a Dios ni para convencer a Dios, sino para entender a Dios. Una vez que entiendes a Dios, sabes lo que te hace falta y sabes lo que verdaderamente necesitas. Ahí te enfocas en ese proyecto, ahí Dios te va a ayudar. Porque estás trabajando con Él, no en contra de Él. Entonces la fe del hombre por lo general trabaja en contra de Dios y no a favor del proyecto de Dios. Y es importante para lo que dijo el apóstol Pablo: ¿qué quieres que yo haga? Y Cristo le dijo: entra a la calle que se llama a la derecha y ahí se te dirá lo que vas a hacer. Una vez, hermano, una vez que Pablo hubo entendido el propósito de Dios, listo. Le cayeron a palos, le cayeron a vara, a látigo, lo tiraron, casi se ahoga, estuvo náufrago, le hicieron cualquier cosa, pero ya había una mente distinta. ¿Cuál era? Ya él había entendido. Una vez que entiende, no se aparta de lo que ha entendido. Y si se aparta, Dios le dice: me traicionaste. ¿Qué fue lo que hizo Adán? Adán traicionó a Dios porque Adán entendió todo perfectamente. Y teniéndolo todo, ya lo tenía todo. Teniéndolo todo, lo tiró por un barranco. Y el apóstol Pablo dice: porque Adán no fue engañado. Palabra dura, ¿no? No fue engañado, pero pecó. ¿Qué le parece eso? ¿Qué le parece hacer las cosas como uno quiere? Adán no fue engañado, pero pecó. Entonces necesitamos reactivar en nosotros esa verdadera esencia de la fe y entender que todo gira alrededor de Jesucristo. Él es el eje central de la fe y nosotros giramos alrededor de Él. Él es el autor y es también al mismo tiempo el consumador de la fe. En Cristo comienza y en Cristo termina. No hay fe fuera de Dios, no hay. Y la que hay es infundada, no funciona.
no es buena, es una mala fe. De modo pues que si su fe está caminando distinta a lo que Dios dice en su palabra, su fe es infundada y está perdiendo su tiempo, y usted también se perderá con su fe. Lamentablemente, debemos abocarnos a entender lo que Dios dice y lo que Dios quiere. Y una vez que lo entendamos, entonces avanzamos. Nadie nos detiene. ¿Por qué? Porque entendemos. Tenemos criterio de lo que estamos haciendo. Ya no lo hago por lo que me dice uno o por lo que me dice otro, sino por lo que yo entendí y tengo mi propia fe. Y cuando digo mi propia fe, no me estoy refiriendo a una fe aislada de la realidad de Dios. No una fe aislada de lo que Dios dice en su palabra, no, sino el criterio que he logrado construir con el entendimiento de la fe. Por eso, dentro de la iglesia hay muchas personas que necesitan de otros para avanzar. Y necesitan de otros para avanzar es porque no han construido un verdadero criterio de fe. Ahora, cuando construimos ese criterio de fe, hermano, si usted viene a la iglesia, yo vengo con usted. Pero si usted no viene, yo también vengo. Porque mi fe no está sujeta a la fe suya. Mi criterio no está sujeto al criterio suyo. Y lamentablemente hay personas que sí viven de esta manera. Yo lo he escuchado. Personas que no llegan temprano al culto porque nadie llega temprano al culto. Su fe no tiene un criterio recto. Su criterio no es bueno. ¿Por qué no oran, hermano? Aquí nadie ora. Tu fe está ligada a la de los demás. Si todos se pierden, tú también te vas a perder. ¿Por qué tú haces esto? Porque todos lo hacen. No, así no es. Diga, Señor. Yo he escuchado eso que usted dice, que yo he escuchado que cuando yo iba para la iglesia con mi mamá, yo he escuchado que decían que no voy a ir porque hoy va a predicar el hermano X. Y no iban ese día porque el hermano no iba a predicar. Lamentablemente. Hermano. No bendiga. Amén. Una pregunta en base a esto que dice aquí la Quítate el bozal, hijo, por favor. Amén. Bendiga todo. Entonces, ¿será que se ha malentendido este texto bíblico? ¿Cuál? En Mateo 17:20. Ajá. ¿Qué dice por ahí? Dice, Jesús les dijo, con vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Okay. O sea, ¿será que está enfocado en un punto de vista negativo hacia nosotros? Porque nosotros no tenemos una fe, por decir así, yo tengo una fe después de hacer mover este monte de aquí para allá, porque así se ha enfocado muchas veces. Yo he escuchado diferentes predicadores de que enfocan la fe de una manera de que no, es lo que, como dice la palabra, porque la palabra dice que si tuvieras fe, le dices y él se mueve. Y yo veo que como que está mal Pero esto, ¿no? imagínate, don Rudy, el Evangelio tiene de historia 2000 años. Y en esos 2000 años de historia, ¿tú has escuchado alguna vez que una montaña se haya movido? Entonces nunca hemos tenido fe. Y los apóstoles, ¿tú viste que alguno de los apóstoles movió una montaña? Entonces los apóstoles tampoco tuvieron fe. Entonces, no, está mal enfocado, hermano. Ni Cristo siquiera. Voy a hacer un pequeño paréntesis, hermano, para darle un poquito de explicación a sus palabras. Vean. Eso está en Mateo capítulo 17. Cuando Jesús descendía del monte de la Transfiguración, se encontró con un señor que estaba allí, que su hijo estaba endemoniado, se lo trajeron a sus discípulos, los discípulos no lo pudieron echar fuera. ¿Cierto? Ok. Jesús se molestó, estaba bravo Jesús en ese momento. Y dijo, ¿hasta cuándo os he de soportar? Y luego le dice a sus discípulos, por vuestra poca fe. Cuando yo estuve analizando ese versículo, ¿no? Y en los originales dice, por su incredulidad. O sea, ellos no creyeron algo, pero ¿qué fue lo que no creyeron? Ok, vamos a regresarnos un poquito. Creo que en el libro de Lucas, capítulo 10, también Mateo, capítulo 10, dice que Jesús envió a sus 12 discípulos a predicar. Vea lo que le dijo, están enfermos, echen fuera demonios. ¿Han leído eso? Lucas capítulo 10 y también Mateo capítulo 10, creo que habla de la gran comisión, y Lucas creo que habla de los otros 70. Dice la Biblia, después de esto el Señor envió a otros 70. Eso creo que está en Lucas
capítulo 10. En el regreso le dio las mismas instrucciones: vayan, echen fuera demonios, sanen los enfermos y hagan esta gran cantidad de cosas. Cuando ellos regresaron, dice que regresaron con gozo y le dijeron al Señor: Maestro, aún los espíritus inmundos se nos sujetan en tu nombre. Y Cristo le dijo: no se alegren de eso. No se alegren de que los espíritus inmundos se sujeten en mi nombre, sino alégrense de que el nombre de ustedes esté escrito en el reino de los cielos. Después de esto, dice la Biblia que el Señor, apartándose, se regocijó en espíritu y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños, a los pequeños. Pero vean la diferencia de concepto, ¿no? En Lucas dice la Biblia que por el mismo acontecimiento que echaron fuera demonios, y Cristo decía: yo veía a Satanás descender del cielo como un rayo. Él se regocijó, se alegró y dijo: te alabo, Padre, por lo que estos muchachos están haciendo. ¿Por qué? Porque a ti te plació hacerlo. De modo pues que ya ellos tienen dentro de sí un aval, ya tienen una autoridad que Dios les ha dado. Pero la primera vez se regocijaron. Ahora, amado hermano, ¿qué sucede? ¿Qué pasó allí que en esta vez no pudieron y Cristo los reprendió? Si la primera vez se regocijó. Ellos no hicieron uso de lo que Dios les dio. Ciertamente los reprendieron, pero no de la manera como el Señor se los estaba diciendo. De alguna manera ellos se involucraron, ellos como individuos, como personas, para echar fuera demonios, y no creyeron a la verdad de lo que Dios les había dicho. Ahora, en medio de quién estaban, un poco impíos, y un poco de judíos impíos. ¿Cuántos evangélicos nosotros no hemos visto, hermano, que utilizan el poder que Dios ha dado para probar cosas? Y dice: mire, usted quiere ver el poder de Dios, venga, para que vamos a hacer esto. Eso no se puede hacer. Nunca use el poder de Dios para demostrar que tienes poder o para demostrar que tienes nada, porque no va a funcionar. Y cuando no funciona, entonces Cristo le dice: el culpable eres tú. ¿Por qué? Porque no manejaste las cosas como yo te dije, y las manejaste con un fin propio, con un fin tuyo, un fin personal. ¿Y qué es lo que pasa acá? Que no es igual, hermano, orar por esta broma que está blanco y que se ponga verde. Es más fácil que usted ore por eso que está blanco y se ponga verde. Aunque usted ore por un endemoniado y el espíritu se vaya. ¿Por qué? Porque el espíritu que está dentro de ese hombre es un ser vivo y te conoce. Te conoce. Eso no te conoce, aquello te conoce. Y tenemos la evidencia cuando aquel hombre fue a echar fuera demonios en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y él le dijo: Jesús, yo lo conozco. Hemos tratado 2 veces de vencerlo y no hemos podido. Y Pablo, yo sé quién es, lo conozco, porque nos tiene a monte, donde nos metemos no echa afuera. Pero ustedes quiénes son. Entonces estamos hablando de que la fe, hermano, no puede ser utilizada para que el hombre reciba gloria. La fe siempre tiene que conducir la gloria al Señor Jesucristo. Ese demonio sabía eso. ¿Y qué hizo? Avergonzó a esos hombres que estaban allá. Y Cristo se molestó con ellos. Y no se va a molestar con ellos por gusto. Quiere decir que si se molestó con ellos, es que ellos tenían herramientas como echar fuera ese demonio. Las tenían, pero no las usaban. Y por eso se molestó. Si no las hubiese tenido, Cristo no se molesta. Se molestó. Cristo se molestó. Entonces, la gente está tomando esta cuestión. Tú tienes que tener fe. Tienes que tener fe. Y yo pregunto: ¿y cómo se compra eso? ¿Dónde venden fe para yo ir a la bodega y comprar? Dígame cómo la consigo. La fe no se compra, la fe no se vende. La fe se entiende. Hay que entender. Una vez que entendemos, se fortalece lo que creemos. Cuando entendemos. Por eso dijo Tomás de Aquino: la fe tiene que ser razonada, tiene que ser entendida. Es un planteamiento, hermano. Que a veces la gente piensa: no, vamos a hacerlo por fe. Yo no lo entiendo, pero lo creo. ¿Y cómo lo crees si no lo entiendes? ¿Cómo se ve eso? ¿Me doy a entender en lo que estoy hablando, hermano? ¿Alguien quiere decir algo? Caramba, la gente que se dice, ¿no? Pastor Román quiere decir algo. Basándonos en la última pregunta que acaba de hacer, si alguien aquí en el salón
considera que su fe se basa en alguna expresión que usted haya tenido y después le entiende, ¿sería pecado? Por favor, ¿no dice? Una persona puede creer lo Ah. que usted está diciendo, pero todavía no lo entiende. Ya. Pero después que analice y ponga en práctica lo que escuchó y diga, ahora entiendo, se comete pecado. No, no. Entonces considero que hay personas que creen, aunque no lo hayan practicado, y mueren creyendo que eso es la verdad. ¿Puede la persona pecar con eso? Sin entenderlo. Sin entenderlo, pero creyó que eso era así. El dicho, los dichos. Póngase a ver. La Biblia dice que Jesucristo le dijo a los hombres, ustedes que escudriñan las escrituras, porque ellos parece que están, la vida eterna, ¿verdad? Pero ellas son las que dan testimonio de mí. Ajá. O sea, pero no vienen a mí para que tengan vida. La Escritura les está diciendo que conocen algo de mí por medio de las Escrituras, pero yo estoy aquí presente, pero ustedes no quieren venir. La mujer samaritana, ella también tenía un conocimiento y ella decía, yo sé que debe ir al Mesías, y cuando él venga, me declarará todas las cosas. Quiere decir que ella tenía también delante a Jesucristo, y a medida que la conversación iba avanzando con ella creyó lo que decía el testimonio que la palabra decía de ella, pero después que Cristo le dice, mujer, cree que yo soy el que habla contigo. Entonces, cuando ella va donde está el resto del pueblo, ella le presenta a Jesucristo al pueblo, entonces ellos le dicen, ya no creemos por tu Cristo, porque ya le conocemos. Cuando Juan comenzó a predicar el Evangelio, también decía, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, quiere decir que hablaba de un testimonio de que venía después de él. Los hombres habían creído que esa palabra, y aún así a Juan le preguntaron si él era el Mesías que había de venir. O sea, ellos estaban leyendo una palabra. Entonces, cuando Simón, Andrés comienzan a escuchar a Juan y conocen que fue a Jesús, que siguen a Jesús, entonces Andrés va y consigue a su hermano Simón y le dice, hemos hallado. Sí, hemos hallado a Cristo. Y después, Felipe halla a Natanael y le dice, hemos hallado. Sí. Sí, el que dice. Ok, está bien, José. Ahora, pero analizando todo esto, date cuenta que cuando Cristo murió, todos se fueron a pescar. Sí. Si Cristo no resucita y los llama, ellos se pierden todos. Primero, porque no resucita. Y segundo, porque ellos dijeron, en lo que creímos, se fumó. No entendieron. Ve lo que dice el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 18 en adelante. Dice ahí, oíd pues la parábola del sembrador. El 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. La persona puede creer sin entender, pero no puede pasar toda la vida creyendo sin entender, no puede. Eso está en el compromiso. Hay que buscar de entender, hay que buscar de entender. Pero eso, pienso que eso es en la práctica, la ejecución de lo que... Claro, eso tampoco es desde un día para otro, ¿no? Pero poco a poco vas entendiendo y ese entendimiento te da experiencia. Entonces vamos a entrar en una fe empírica. Ya no solamente, y la mujer y los hombres de Samaria lo dijeron de una manera empírica. Experiencia, ¿cómo? La mujer fue y les dijo, ahí está el Mesías, vamos. Ellos a priori creyeron, pero de repente algunos fueron por curiosidad. De todas maneras fueron. Pero ellos mismos después alegan y dicen, ya no creemos por lo que tú dices. Es decir, nuestra fe no es solamente por lo que tú dices. Ahora creemos por lo que nosotros mismos vemos, ahora entendemos. Entonces quiere decir que sí, usted puede creer sin entender. Puede creer sin entender, pero no puede estar todo el tiempo creyendo sin entender. Porque ¿cómo va a estar tantos años y no va a lograr entender? Y no procurar entender. Y entender no es tan difícil, claro. No estamos hablando de elementos superlativos, de un planteamiento teológico un poco más elevado. No, estamos hablando de una fe sencilla y llana. Jesucristo es el Señor, nació, vivió, murió, resucitó y me hizo salvo. Yo soy salvo, lo creo. ¿Por qué? Porque lo entiendo. Entonces eso me ayuda a mantenerme
en el criterio de este asunto. Por eso lo hablamos de esta manera. Continuamos. ¿Israel quiere decir algo? Creo que hay que considerar allí que hay una parte de la fe, no siempre vamos a entender todo, es decir, no vamos a entender la manera, pero entendemos el resultado. ¿Sí? Dice la palabra que la fe, la certeza, la seguridad de lo que se está esperando, es decir, lo que se espera es el fin último. Yo sé lo que estoy esperando, yo creo en lo que estoy esperando. Ahora, a veces no sé cómo se va a dar ese resultado, y en esa parte hay cierta incertidumbre, y creo que parte de eso es lo que trataba de manifestar el pastor Román. Hay una parte de la fe que está velada, no todo está manifestado. Dios dice, yo voy a abrir el mar. Ahora, no sabemos cómo lo va a abrir. Creemos que lo va a abrir, pero la parte de cómo lo va a abrir, esa parte no la sabemos. Y en lo que usted está diciendo, porque dice el apóstol Pedro así, que los profetas que profetizaron de esta fe, destinada a vosotros, indagaron y inquirieron, y a ellos se les fue revelado hasta la parte que a ellos les correspondía, y se les reveló lo que no era para ese negocio. Hasta aquí llegan ustedes. Entonces, en este sentido, nosotros como personas que caminamos persiguiendo y en base a la fe que la palabra que Dios habla, nosotros sabemos el fin último de nuestra salvación, pero en ese camino hay muchas cosas que no sabemos de qué manera Dios las va a hacer, pero sabemos que Dios las va a hacer. Entonces allí hay una cierta parte que está velada. Entendemos que Dios lo va a hacer. Ahora, lo que no entendemos siempre es cómo Dios lo va a hacer. Ok. Lo cierto de todo este punto, hermano, es que tiene que haber entendimiento. Porque si no hay entendimiento, no hay razón para continuar en esto. Usted comienza una materia y no la entiende, usted no puede porque no la entiende, ya. Por más que le guste. Pero si no la entiende, no continúa. Usted lo que no entiende, no lo continúa, lo deja. Su mismo cerebro lo bloquea y dice, no siga, porque no entiende. En cambio, cuando usted se dedica a entender la fe, evidentemente, como ya les dije, no va a entender los elementos más elevados de la teología. Y hay cosas que no están dadas ni siquiera a la teología. Nadie las va a entender. Pero todo lo que está revelado, como su palabra misma lo dice, es entendible. Que no lo entiende a uno, pero lo entiende a otro. Y en el consenso y en el contexto. Entonces, entre todos lo entendemos y fijamos una posición en lo que entendemos. Entonces, ¿qué pasa con las palabras que dice el Señor Jesús? Aquellas personas que recibieron la palabra, ¿tuvieron fe o no tuvieron fe? Y después no vino Satanás y arrancó la semilla que estaba en él. ¿Por qué la arrancó? Porque solamente tuvieron fe y no entendieron. Entonces, cuando yo tengo fe y entiendo, primero la fe, ok, pero también el entendimiento me produce lo que dice la Biblia, entonces dame más fe. No, tienes que entender ahora para que tengas más fe. Es así. Y a medida que vamos avanzando, vamos recibiendo mayor capacidad de entendimiento. Los hombres que hasta el día de hoy han luchado y han vencido. Porque ¿quién me puede explicar el hecho de que a un hombre lo prendan en candela y lo tengan como una antorcha humana y siga glorificando a Dios? Siga creyendo en eso. Wow, hay que ver en la cara. Hay que ver en la cara. ¿Qué pasó con el ladrón que estaba en la cruz? ¿Por qué recibió a Cristo como el Mesías? Porque entendió. Y al entender produjo fe en él. El otro no entendió. Y por no entender no tuvo fe. Y se perdió. A uno Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. A el otro ni le habló. Pero en el juicio final le va a dar la respuesta a la pregunta que él hizo. Entonces, hermano, ¿qué es lo que quiero decir? El Evangelio no puede ser una fe ciega. No, la fe debe ser inteligente. La fe del Evangelio es entendimiento. Por eso Dios dice en su palabra, alábese en esto el que hubiere de alabarme, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Entonces quiere decir que la fe tiene que estar muy ligada al entendimiento. Evidentemente no lo vamos a entender todo, pero con lo que hemos entendido, con eso avanzamos. Y en el camino entendemos más. De modo pues, amado hermano, que nosotros como cristianos, en lo que hacemos, hemos entendido una cosa fundamental y estructural.
Jesús es el autor y consumador de la fe. Y el fin de esa fe es la salvación de nuestras almas. Eso lo entendemos. Primero lo creemos, ¿verdad? Para llegar al Señor. Pero ¿será que la persona, cuando usted está predicando, qué lo mueve a pasar? Al que cree de verdad, ¿qué lo mueve a pasar? Algún grado de entendimiento. Y los hombres que fueron arrastrados por el diluvio, dice que no entendieron hasta que vino el diluvio. Es decir, que ellos entendieron, pero demasiado tarde. Entonces, en este asunto, hermano, la fe nos lleva a entender, repito, no entender en toda la extensión de la palabra, pero entender lo suficiente como para mantenernos. Ya nos vamos a ir, vamos a concluir con las palabras, no sé si habrá algo que decir. Vamos a concluir con las palabras del escritor del libro de los Hebreos, en el capítulo 10, capítulo 23, la fe se utiliza en este sentido. Vea lo que dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Es importante analizar el caso específico, puntual, de la carta escrita a los hebreos. Y vea como su propio nombre lo indica, hebreos. Un hebreo escribiéndole a otros hebreos. Su contexto histórico, cultural y religioso es muy distinto al nuestro. De manera que el escritor de los hebreos se ha dado a la tarea de demostrar por las escrituras que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo. Y el capítulo 8, versículo 1, está hablando de que tenemos a uno que es superior en todo. El fin principal de este libro es este: Jesús es superior a todos. Pero ¿por qué surge la necesidad de escribirle a los hebreos esta carta? Porque los hebreos, de alguna manera, que habían creído en el Señor Jesús, ellos estaban esperando la manifestación del reino de los cielos, pero lo esperaban a su manera. De manera pues que ya estaba transcurriendo el tiempo y ellos no estaban viendo la manifestación del reino y comenzaron a irse. No entendieron. No entendieron. Y como no entendieron, comenzaron a irse. Cuando cuando no entienden, la fe que habían alcanzado comienza a diluirse en ellos. Y muestra de eso es el evangelio que estamos viviendo ahorita. Una gran cantidad de iglesias. Hoy, por cierto, estuve viendo por YouTube algunas cosas que pasan, unos bailes que dan en las iglesias. Es una broma de loco, ¿no? Una broma horrible. Pero esa gente tiene fe. Ellos tienen fe en Jesucristo. Ellos lo dicen: yo tengo fe. Pero esa fe tiene entendimiento. Es infructuosa. No funciona. Porque no entienden. Al no entender, su fe es infructuosa. Entonces, el escritor de la carta a los hebreos le está diciendo: manténganse firmes y sin fluctuar. Dice, la profesión. ¿Qué es profesión? Hablar, profesar, manifestar. La profesión de nuestra esperanza. Un hebreo está hablando de la esperanza de Israel. Y eso es un tema, ese es otro tema, bien duro, por cierto. La esperanza de Israel. El apóstol Pablo dice: por la esperanza de Israel estoy en cadenas. La fe, la esperanza y el amor permanecen. Y así sucesivamente, Pablo habla mucho de lo que es la esperanza de Israel. Cuando nosotros hacemos un análisis de lo que es la esperanza para el pueblo de Israel, no tiene nada que ver con lo que nosotros llamamos esperanza. Para ellos la esperanza tiene una carga semántica mucho más poderosa que lo que nosotros estamos viendo.
De modo pues que cuando el escritor está hablando que mantengamos sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, de lo que usted dice que espera, mantenga firme sin fluctuar eso. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa por la cual debemos mantener firme eso que profesamos? Fiel es el que prometió. Entonces quiere decir, eso se va a cumplir. Lo creemos, pero yo entiendo que eso se va a cumplir. No solamente lo creo, pero no solo lo creo, también lo entiendo. Y por eso estoy acá. Ahora, ya finalizando este capítulo, el versículo 39 dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ahí está la fe. No, usted no va a vencer a Dios por la fe. Usted le dice, dame esto, Dios, dámelo esto, y yo te lo voy a dar, pero no hoy. Te lo voy a dar en el tiempo señalado. Entonces, ¿qué hicieron aquellos hombres que esperaban con fe? Y esperaban con fe. Era cierto que esperaban, pero por la fe de ellos Dios cambió los tiempos. Dios hizo las cosas en el tiempo que no tenía que hacerlo, ¿no? Les explicó y les dijo, ustedes no pueden ser perfeccionados antes que los demás. Entonces ellos entendieron y los saludaron de lejos. Ahora sí entiendo. Voy a disfrutar esto porque lo entiendo, ahora lo entiendo. No solamente lo creo, sino que lo entiendo. Y los saludaron. Ahora la palabra saludar para nuestro haber tiene una connotación distinta. Cuando alguien se va, lo saludo, pero cuando alguien llega también lo puedo saludar. Entonces saludar a veces es también recibir. Por lo menos los romanos que utilizaban esa expresión. No recuerdo, no sé si ustedes vieron una película, creo que es Gladiador que se llama esa película. El hijo de Marco Aurelio, creo que era el emperador en ese tiempo, que venció a los él venció a los británicos, o a los... ¿Con quién luchó Marco Aurelio? Eran con los británicos. Entonces, en esa batalla llega Cómodo, ¿no? Y cuando saluda a uno de los generales que estaban ahí, le dijo, Roma te saluda y te abraza. Pero vea la expresión, Roma te saluda y te abraza. Es decir, que la palabra saludar en ese contexto también puede decir apoderarse de eso. No lo tengo ahora, pero yo sé que es mío y eso lo saludo. Entonces, cuando nosotros decimos saludamos tal propuesta, también significa recibimos tal propuesta. Saludar también significa dar bienvenida, significa también recibir. De manera pues que de alguna manera semántica saludar es recibir. Y dice la Biblia que ellos literalmente no recibieron lo prometido, pero lo saludaron. Dice, eso es nuestro. Y lo entendemos. Creemos y vivimos para que se manifieste en nuestro tiempo. Pero luego entendimos que no era para nuestro tiempo y lo saludamos. ¿Quién nos confirma esta palabra? El apóstol Pedro. Como lo acaba de manifestar Israel. Los profetas que profetizaron, que hablaron de esta gracia destinada a vosotros. Dice que investigaron, inquirieron diligentemente. Y a ellos estaban buscando saber qué persona, es decir, primera persona, segunda persona y tercera persona. Yo, tú, él. ¿Y qué tiempo? Presente, pasado y futuro. Señor, esto es para este tiempo, ¿ya pasó o va a pasar? Y dice la Biblia que Dios se les manifestó y les dijo, no es para ustedes, es para las generaciones venideras. Entonces ellos dicen, bueno, como no es para nosotros, nos alegramos igual y los saludamos. Los recibimos lo que es nuestro, pero entendemos que nosotros no podemos ser perfeccionados aparte de los demás. Esta es la fe. Entender que en Jesús comienza todo y en Jesús termina todo. Casi nos vamos. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Nadie quiere decir nada? Muy bien.
Damos gracias a Dios. Nos vamos a orar.